Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar con ustedes un día más y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar de un caso peruano, un caso que llegó a conmocionar a todo el país por todas las cosas que sucedieron. Vamos a hablar de María Jimena. Vamos a ver todos los detalles. María Jimena Avellaneda Ruiz nace en Perú. Ella vivía con sus padres Jorge Avellaneda y Diana Ruiz en el distrito limeño de San Juan Lurigancho. La familia se terminaba de conformar con los hermanos de Jimena. María Jimena era una niña muy estudiosa y además muy inteligente. También era una pequeña muy reservada, tímida y callada. Según cuentan las personas que la conocieron, ella no solía hablar con extraños. Es más, hablaba muy poco y solamente con personas muy cercanas a su familia o sus propios familiares. Para que la niña aprovechara las vacaciones de verano, sus padres decidieron inscribirla en unos cursos que se estaban dando en la comisaría de Canto Rey, una comisaría que se encontraba muy cerca de una panadería de la cual era dueño el padre de Jimena. La niña asistía 2 veces a la semana a este curso, que era un curso de pedrería o bisutería. La niña pasaba ahí más o menos 2 o 3 horas. A las 10 de la mañana ella ya estaba saliendo y luego se dirigía a su casa. En muchas ocasiones su padre iba a dejarla y a traerla. Era una rutina que seguía mucho, y eso no cambió el día 1 de febrero del año 2018. La pequeña Jimena salió como todas las mañanas con su padre. Eran las 8:18 cuando llegaron a la comisaría. El padre de Jimena recuerda bien la hora porque la niña tenía que estar ahí a las 8:15 y desde la casa ya lo había estado apurando porque él se estaba tardando un poco más de lo normal. Como había automóviles atrás, Jimena baja muy rápido del vehículo de su padre y este no se llega a percatar de si su hija entró o no entró a la comisaría. Van pasando las horas de la mañana y Jimena no aparece ni en su casa ni tampoco en la panadería de su padre. Es ahí que su familia comienza a pensar que algo malo le pudo haber pasado, ya que, como les dije, no es una niña que suele hablar con extraños, ni tampoco era una niña que solía irse a lugares sin avisar o pedir permiso a sus padres. La familia se dirige a la comisaría y allí se encuentran con una sorpresa. En la lista de asistencia del curso, Jimena figuraba como no presentada. Ella ese día supuestamente no había llegado, pero su padre estaba seguro de haberla dejado en la puerta del lugar. Lo que sí decía es que como había muchos automóviles detrás, él no recordaba haber visto si su hija había entrado o no a este lugar. La búsqueda se dio por muchos lugares. La familia llegó a salir en algunos noticieros mostrando la foto de Jimena. Lo que sí declararon era que tuvieron muy poca ayuda policial en las primeras horas de búsqueda. Ellos básicamente estaban haciéndolo todo por su cuenta: llamar a los noticieros, pegar fotos de la niña, buscar entre vecinos y familiares. Estos familiares también llegaron a tener unas cámaras de seguridad. Las imágenes de nuevo las consiguieron ellos mismos sin ayuda de las autoridades. En las imágenes se podía ver más o menos una línea del tiempo de lo que le podía haber pasado a la niña. En la primera cámara se puede ver que Jimena sale de la comisaría un poco pasadas las 10 de la mañana. Esto tiraría completamente lo que la comisaría decía, y era que Jimena no había entrado al lugar. Era totalmente falso. Ella sí había entrado al lugar y además se asumía que sí había asistido al curso, ya que había salido a una hora más o menos normal de lo que solía salir
durante todas esas clases. Luego de eso se puede ver en ese mismo video que un hombre camina detrás de Jimena. Este hombre fue considerado un sospechoso en primera instancia por la policía. Además de eso, se logra ver también un hombre en una bicicleta. El hombre de la bicicleta también es llegado a considerar un sospechoso. Luego de la escena donde Jimena sale de la comisaría, se puede ver que la niña camina en un parque. En esta imagen vuelven a salir las dos personas, el hombre de la bicicleta y el hombre que salió de primero en la grabación, con pantalones cortos y una camisa polo de color gris. El hombre de la camisa polo color gris sigue caminando y ya no se vuelve a ver en ninguna grabación. Quien sí se ve luego es el hombre de la bicicleta. Este hombre no era la primera vez que pasaba por el lugar. Viendo grabaciones de más temprano de ese mismo día, en ese mismo parque, se pudo comprobar que el hombre estuvo dando algunas vueltas por el lugar, tal vez para comprobar o buscar algún sitio. La siguiente imagen que se ve de la pequeña Jimena es ya estando subida en la bicicleta de este hombre. Se ve como dan dos vueltas por el mismo lugar, ya que la cámara las llega a captar en dos distintas ocasiones. Ya luego de hacer la segunda vuelta, el hombre llega a doblar en una esquina y luego de eso ya no se les vuelve a ver. En los videos también se podía observar que había un salto de 30 segundos. Se llegó a creer que tal vez estos videos habían sido editados con malicia para que se pudiera cubrir a alguna persona o algún acto. La búsqueda seguía y la familia denunció que no tenía mucha ayuda policial. Fue por la mañana del día 2 de febrero que se hizo un hallazgo increíble. Era más o menos entre las 5 y las 6 de la mañana cuando un motorista pasó por una esquina de un lugar un tanto abandonado. Notó que había fuego en el lugar y por la curiosidad se acercó. Primero pensó que en medio del fuego dentro de un costal estaba un maniquí, pero mientras más se acercaba, más se daba cuenta que en realidad era una persona de carne y hueso. Era una mujer la que estaba metida en el costal que ardía en llamas. Fue rápidamente a buscar a la policía, ya que la comisaría quedaba muy cerca. Llegó con uno de los elementos y junto a un extintor llegaron a apagar el fuego, dándose cuenta que dentro del costal que se quemaba había una niña y se llegó a sospechar que la pequeña era María Jimena. Luego de hacer la identificación oficial, estas sospechas se confirmaron. La pequeña era quien estaba metida en ese costal que ardía en llamas. Se tenía que saber qué le había pasado, así que se realizó la autopsia de ley. Esta autopsia determinó que Jimena había muerto por asfixia mecánica por ahorcamiento, con un agente constrictor, probablemente un hilo, una soguilla o una soga. Tenía hematomas y escoraciones en diferentes partes del cuerpo y también una herida muy fuerte en su pierna derecha. Se concluyó también que la niña había sido abusada sexualmente. Se recogieron algunas muestras de ADN del cuerpo de la menor. Mientras pasaba todo esto, el hombre de los videos fue llegado a identificar. Era César Alba Mendoza, un hombre que tenía varios antecedentes, entre estos varios crímenes por delitos sexuales. Según familiares de Jimena, Alba Mendoza era informante de la comisaría y por eso podía entrar y salir del lugar cuando él quería. Creían que de esa manera había vigilado a Jimena y se había ganado su confianza, ya que se les hacía muy raro que la niña se subiera a la bicicleta del hombre sin conocerlo o sin que hubiese, aunque sea, una pequeña relación previa, ya que, como les dije, era muy desconfiada y no hablaba con ningún desconocido. Al día siguiente de haber encontrado el cuerpo de la niña, la policía hace el primer allanamiento, esta vez a una casa. Esa casa se encontraba solamente a 5 metros de donde se había encontrado el cuerpo de la niña. La casa era alquilada por los padres de Alba Mendoza. Este hombre, según dijeron los vecinos, si bien no vivía allí con sus padres, llegaba en varias ocasiones a dormir con ellos.
Dentro de la casa estaba el padre de César Alba Mendoza y también se llegó a encontrar una bicicleta que sería prueba crucial en este caso. Era la misma bicicleta que se veía en los videos, o al menos el estilo era el mismo, ya que como no eran grabaciones de alta calidad, no se podían ver todas las características. Dentro de la casa, en la habitación donde solía dormir César, se encontraron rastros de sangre, así también como en el lavabo del baño que César utilizaba. Haciendo una inspección más a fondo, se pudo encontrar ADN de la pequeña María Jimena en la habitación. Se llegó a creer en un primer momento que la habitación donde César Alba dormía había sido el escenario del crimen. Comenzaron a buscar al hombre, quien para ese entonces ya se había fugado. Se creía que el hombre iría a Ica, su tierra natal, y así fue. La policía comenzó a perseguirlo por todos los medios y por algunos testigos pudieron lograr hacer una pequeña línea de dónde estaría el hombre. Lograron hacer un pequeño camino y más o menos pensar en dónde estaría este sujeto. Fue capturado el día 4 de febrero del año 2018 saliendo de un restaurante. Primero dijo que no sabía de qué estaba hablando la policía, que no sabía por qué había sido capturado, ya que él no tenía nada que ver con ese crimen. Pero después de hacerle un interrogatorio, llegó a ceder a la presión y terminó confesando que efectivamente él había abusado de Jimena y después le había quitado la vida. Empezó a dar detalles increíbles de su crimen. Declaró que tuvo que idear un plan para que la niña se subiera a la bicicleta, ya que sabía que ella no solía relacionarse con extraños. La fue persiguiendo cuando salió de la comisaría y al percatarse que se iría caminando hasta la panadería de su papá, decidió que ese era el momento ideal. Comenzó a seguirla, dio algunas vueltas y cuando estuvo lo suficientemente cerca de ella, en un lugar donde no había gente, la atropelló con la bicicleta, lo cual le provocó la herida en la pierna derecha que se pudo ver en la autopsia. Era una herida bastante fuerte, así que él le ofreció llevarla en la bicicleta de vuelta a la comisaría para que la curaran. Seguramente Jimena estaba sintiendo mucho dolor y al pensar que tal vez la podían ayudar, ella terminó aceptando. El hombre la subió en la bicicleta. Dice que en la grabación se ve que dio 2 vueltas por el mismo parque, ya que se estaba cerciorando que no hubiera ninguna persona cerca. Además, se llegó a saber que la escena del crimen no había sido la casa que alquilaban los padres, sino otro lugar completamente diferente. César Alba Mendoza confesó que había llevado a la pequeña María Jimena a un terreno baldío que algunas personas utilizaban para fumar y drogarse. En ese lugar, a esa hora de la mañana, no había nadie. Metió a la pequeña en un pequeño cuarto de baño sin utilizar que hay en el terreno y allí abusó sexualmente de ella en repetidas ocasiones. Llegó a contar que la pequeña gritaba mucho y también que se llegó a defender. Esto también concordaba con la autopsia, ya que se dijo que se habían encontrado ciertas heridas defensivas, por lo cual las personas que hicieron la autopsia creían que Jimena había luchado en contra de su agresor. Dijo que además de eso, como la niña no dejaba de gritar y de pedir ayuda, terminó estrangulándola. Tomó el cuerpo y lo metió en un costalillo. Luego de eso llevó ese costal a la casa donde vivían sus padres. Puso el cadáver debajo de la cama para que su padre no se diera cuenta y luego de eso siguió con su día normal. Es más, César Alba Mendoza llegó a dormir con el cuerpo de Jimena debajo de su cama. Dice que al día siguiente por la mañana pensó que sería una buena hora para deshacerse del cadáver. Salió a la calle y lo dejó tirado. Al percatarse que no había gente alrededor, pensó que lo mejor era quemarlo y fue así como le prendió fuego. Luego de eso se fue y siguió con las actividades que tenía que hacer ese día. Mientras sucedía todo esto en Perú se dieron muchas manifestaciones, todas con el objetivo de apoyar a los padres de Jimena, pero también para pedir las penas más duras en contra de hombres como César Alba Mendoza, en contra de violadores y asesinos. En las marchas se dieron a conocer
muchas historias muy parecidas a las de la niña. La gente pedía justicia. Se dictaron 9 meses de prisión preventiva para César Alba Mendoza para continuar con la investigación y que también él pudiera preparar una defensa. En estos 9 meses, César Alba llegó a cambiar su declaración en varias ocasiones, no solamente en una. Se cree que él hizo esto para entorpecer la investigación y tratar de alargar lo mayor que pudiera esta, para que se pudieran llegar a cumplir los 9 meses de prisión preventiva y él en cierto punto saliera libre hasta que se diera un juicio. En uno de los cambios de declaración, él aseguró que no había actuado solo y que solamente diría el nombre de sus cómplices si le daban una lista de pedidos. Entre esta lista de pedidos estaba no ser juzgado en Lima, sino que ser juzgado en una cárcel del interior vía videollamada, y que además de eso la sentencia no la quería cumplir en Lima, sino en otra cárcel donde se asegurara su integridad. El examen forense dictaminó que solo había una muestra de ADN, así que lo que decía este hombre era completamente incongruente, pero se llegó a practicar un examen de ADN a su padre y también a 2 suboficiales de la comisaría Canto Rey, esto para despejar cualquier duda. Los exámenes de ADN de estas personas dieron negativo. Obviamente en el del padre de César Alba solamente se pudo comprobar que la muestra de ADN encontrada tenía una familiaridad con este hombre, pero que no era su ADN. En otra versión, César Alba Mendoza llegó a decir que él no había matado a Jimena, sino que todo había sido un accidente, que la niña en realidad había muerto porque se había caído de la bicicleta y se había dado un golpe en la cabeza. Esto era totalmente falso. Se pudo comprobar de nuevo con el análisis forense, ya que recordemos que la causa de la muerte era la asfixia y no una caída como él había dicho. Luego dio otra versión diferente de los hechos. Dijo que ambos se habían caído de la bicicleta, que había llevado a la niña a casa de sus padres en donde ella se había desmayado, que en ese desmayo él había aprovechado para abusar sexualmente de ella, que pasó toda la tarde y la niña se despertó hasta en la noche, comenzó a gritar y a pedir ayuda y él, sin saber qué hacer, llegó a estrangularla con su antebrazo. Todas estas versiones se iban cayendo por el examen forense y además porque en el primer terreno que había señalado César Alba Mendoza se había encontrado uno de los zapatos de Jimenita, así que se quedaron solamente con la primera versión que este hombre tenía. Lo que sí se hizo fue no encarcelar a este hombre en Lima, sino que se le llevó a otra cárcel del interior. Esta cárcel era el penal de Cerro de Pasco. Se encontraba a unas 5 horas de Lima. Todas las audiencias se hicieron desde este penal hacia Lima vía Skype, lo cual entorpeció mucho el juicio. En varias ocasiones la señal se caía, no se recibía bien, no se escuchaba, así que muchas de las audiencias llegaron a ser aplazadas por esto. Los padres de Jimena, su familia, sus amigos y vecinos tenían mucho miedo de que este hombre saliera en libertad cuando pasaran los 9 meses de todo el proceso que se había pedido, por lo cual mediante su abogado llegaron a pedir otros 9 meses de prisión preventiva para César Alba Mendoza. También llegaron a pedir que al hombre se le juzgara directamente en Lima. Fue el día 31 de diciembre del año 2018 que se publicó en las redes sociales que ya había una condena para César Alba Mendoza. El organismo judicial de Perú ya lo había condenado. La condena de este hombre, 2 cadenas perpetuas por la violación y el asesinato de María Jimena. Si bien la condena máxima en Perú es de 35 años y pasados los 35 años, los casos tienen que volverse a estudiar para ver si la persona puede o no puede salir de la cárcel. Esto no pasará en el caso de César Alba Mendoza, ya que él posee 2 cadenas perpetuas. También tenemos que tener en mente que César Alba era un delincuente reincidente. Él ya tenía varias denuncias por abusos sexuales, por delitos sexuales y también
también por robo y tráfico de drogas. Así que realmente era una persona que ya había pisado la cárcel en varias ocasiones. Cabe destacar también que las denuncias por abusos realmente no habían llegado a nada. Las víctimas, una menor de edad y una mujer mayor de edad, si bien habían denunciado, no habían tenido la ayuda ni el seguimiento necesario de la policía, por lo cual el actuar de estos fue bastante criticado. Al final de cuentas, la familia de María Jimena tuvo justicia con el crimen de la pequeña. César Alba pasará todos los días que le quedan detrás de las rejas y nada podrá cambiar eso, así como ninguna sentencia podrá devolverle a la familia la tranquilidad y la felicidad de tener a la pequeña a su lado. Pero bien, también es un caso que puede servir de ejemplo de cómo tienen que ser las sentencias de los criminales. También otra cosa que hay que recalcar en esto es que la familia las primeras horas sí dijo que no había tenido ayuda de la policía, que las cámaras donde se ve a Jimena con este hombre las consiguieron ellos, cámaras que terminaron siendo una prueba muy contundente en el caso. La familia de María Jimena sigue viviendo en Lima, Perú, y ahora sus hermanos y sus padres tratan de luchar por mantener su memoria viva. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de María Jimena no es tan largo, no tiene como que tantos matices. Ya se sabía quién era el tipo que se la había llevado desde casi el inicio del caso, y también pues las versiones que dio fueron rápidamente tiradas porque no tenían ni pies ni cabeza, no se comparaban bien con el informe forense. Así que bueno, él terminó en las rejas donde debería haber estado hace mucho porque ya tenía denuncias en su contra por delitos sexuales. Y de nuevo es algo que se ve mucho, la reincidencia, el cómo hay personas que tienen cierto tipo de delitos que luego de cumplir cierta condena salen a la calle, o en el caso de este hombre, él ni siquiera había ido a juicio por estos delitos, de alguna forma se había tratado de librar. Se llegó a decir que como él era informante de la policía, tal vez estos lo llegaron a cubrir. Y también tenemos que destacar que todos los oficiales de la comisaría Canto Rey, incluido el comisario, fueron relevados de su cargo, fueron cambiados hacia otro lugar y se llenó la comisaría con nuevos efectivos. Así que bueno, al final se pudo tener un poco de justicia por la vida de María Jimena, aunque como les dije, para su familia pues pueden haber muchas condenas. Ellos dijeron que se sentían tranquilos por esto, pero obviamente el recuerdo, la vida de la niña no va a regresar con nada. Si se hubiera actuado bien desde que se pusieron las primeras denuncias, esto se podría haber evitado, es lo más seguro. Pero al final de cuentas no se hizo y se cobró la vida de una menor, una niña que estaba tranquilamente saliendo de sus clases de verano, que estaba caminando tranquila en la calle, que no le hablaba a extraños, y de alguna manera este hombre logró leerla, logró entenderla y sabía que si le decía que se subiera a la bicicleta ella no lo iba a hacer, y terminó ideando este plan. Y al final terminó saliéndose con la suya. Lo bueno de eso es que lo atraparon y tiene una condena bastante fuerte. Mi nombre es Lesma. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta. Si no me siguen en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR, Facebook, Twitter e Instagram. Les dejaré en la descripción de este video y también por acá arriba mis otros dos canales. Uno de vlogs, que es más familiar, temas más random, temas más pues a lo que sea, y también otro que es de misterios pero con otro formato. Nos vemos hasta otro video. Adiós.